Hoy vamos a hablar del gobierno, y es que el gobierno es una de las tres instituciones que fueron instituidas directamente por Dios. La primera institución es la familia que inicia con Adán y Eva, que se juntan, Dios los casa, ¿verdad? Le entrega a Adán, a Eva, y le dice, aquí está, ¿verdad? Esa es la primera familia. La siguiente institución que Dios instituyó es la iglesia. La iglesia nace en el día de Pentecostés, en el año 30. Y la tercera institución es el gobierno civil, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan sobre cuál es nuestra relación, ¿verdad? Nuestras responsabilidades como ciudadanos, ¿verdad? Y entre esos pasajes quisiera leer uno dos antes de entrar al libro de Romanos, y está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 13. En el verso 13 y 14 dice, estén sujetos a toda institución humana. Y dice la razón, por causa del Señor. Lo hacemos por causa del Señor. Ya sea, dice, al rey como quien ejerce soberanía, y el verso 14, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Eso está bien claro, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro, escribiendo eso. Y después Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta, le dice ahí en el capítulo 2, le dice, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, que se hagan oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero el verso 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en un lugar alto, ¿ah? Para que llevemos, dice, una vida tranquila. Esa es la razón. Oremos, hagamos intercesión, acciones de gracias, súplicas, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Verso 3, esto es bueno y aceptable delante de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros empezamos recién a estudiar el libro de Romanos, y yo estudié los primeros 7 versos del capítulo 1, y después vino el pastor Mandy y nos habló de los versos que va del verso 8 al 17. Pero hoy vamos a saltarnos en el libro de Romanos y vamos a estudiar una porción del libro de Romanos que habla sobre nuestra responsabilidad cívica. Estamos hablando del capítulo 13 de Romanos. Y vamos a leerlo del verso 1 al verso 7. Y dice en el verso 1, sométase toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Wow, a veces leemos eso y vemos a nuestros gobiernos, vemos gobiernos en otros países y decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Ya? Que no provenga de Dios. Y las que hay, esas autoridades superiores, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque, dice el verso 3, los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y hace una pregunta, ¿quieres no temer a la autoridad? Y en este caso el temer es diferente, este temor es diferente al temor a Dios. Hay dos tipos que se usa la misma palabra, temor. Uno es el temor al miedo, a los perros o a las arañas o lo que sea, ¿verdad? Y el temor a Dios, que es respeto, sujeción, ¿verdad? Y dice, ¿quieres no temer a la autoridad? O sea, no tenerle miedo a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás su alabanza.
tendrá su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Esa autoridad es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Debes tener miedo. Porque no lleva en vano la espada. Pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén, y le está diciendo a los hermanos en Roma, estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios. ¡Wow! Que atienden a esto mismo. Verso 7, paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Cuando leemos esta cosa a veces como que se nos pone la piel de gallina. Y yo les voy a decir una cosa. Es importante recordar esto. Tener esto bien claro. Cuando las leyes del gobierno, cuando las leyes humanas van en contra de lo que Dios manda, nosotros debemos obedecer a Dios primero que a los hombres. Cuando los líderes religiosos en el primer siglo quisieron prohibirle a los discípulos que hablaran de Jesucristo, eso lo encontramos en Hechos capítulo 5, verso 29. Dice, pero respondiendo Pedro y los apóstoles a estos líderes, ¿verdad? Les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero Dios. Si Dios lo dice, eso es lo que se hace. Si los hombres quieren decir algo por encima de la palabra de Dios, no sirve. Así que no es una obediencia a ciegas. Es del gobierno, yo aquí voy, aquí voy, aquí voy. No, es Dios está por encima de todo. Oremos antes de continuar. Dios, una vez más te damos gracias porque podemos reunirnos. Sabemos que muchas personas andan en sus ciudades, en su lugar de origen para votar, Señor. Y nosotros estamos aquí hoy para aprender un poco de nuestra responsabilidad cívica como ciudadanos que somos. Padre, dirígenos tú. Y en esta noche te quiero dar especiales gracias, Señor, por el corazón de los hermanos que están aquí. Pienso, Señor, en María, que recién vino de Pedernales, de enterrar a su hermana, Señor, y está aquí en medio de nosotros. Gracias por esa fidelidad que tú le has puesto en su corazón, Señor. Te pido por los que hemos estado enfermos. Tenemos a Dargisa con sus problemas de diabetes, Señor. Tenemos a Deida, Señor, con sus problemas, porque no se sabe exactamente qué tiene en la piel. Otros que han estado enfermos como Alessandro y Sustenia tuvo que quedarse con él. O José, que ha estado muy mal todo el día, Padre. Realmente que andan enfermedades por todos lados. Señor, el polvo del Sahara, le echamos culpa a eso, Señor, y a tantas cosas, pero tú estás en control de todo. Guárdanos, Señor, cuídanos. Danos fuerza para salir adelante, Señor, a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas que son bien claras. Todos los dominicanos, mayores de 18 años, tienen la obligación civil y tienen el derecho, diríamos ciudadano, de ir a votar mañana domingo 19. Todos. Es una obligación y es un derecho. Número 2, todos los cristianos mayores de 18 años tienen la obligación moral de votar por candidatos que escogieron en base a valores y no en base a color de bandera o herencia de mi abuelo era de este partido y mi papá y yo también. No debe ser así. Yo sé que al día de hoy la mayoría de ustedes que va a votar ya tienen decidido por quién van a votar. Todos van a recibir 3 boletas para presidente, para senador de su provincia y para diputado de su circunscripción.
¿eh? Tres boletas. Ya saben. El problema, y esto yo lo he visto, lo he sentido en la gran mayoría de personas con las que yo he hablado sobre estas elecciones, y he hablado con mucha gente, ¿no? Ponen por encima sus intereses económicos por sobre los valores morales, ¿no?, del candidato, ¿no? Escogen el candidato que les ofrece que va a poner dinero en su bolsillo. Vamos a aumentar tal tarjeta, vamos a aumentar esto aquí, vamos a hacer lo otro. Otros, ¿verdad?, le ofrece, hey, ¿verdad?, si tú vas a votar, te voy a dar un picapollo y 500 pesos. Y no les importa si el candidato, si es varón y tiene más de una mujer, ¿verdad?, no es fiel a su esposa. O si es un borracho. ¿Ah? O es un brujo. O un brujo. ¿Ah? No les importa si visita brujos. Si visita brujos. No les importa. ¿Ah? O si tiene antecedentes de drogas. ¿Ah? No les importa. Romanos 13 nos dice la manera más clara, o de manera clara, cuál debe ser nuestra responsabilidad como creyentes. Como creyentes. Porque Pablo le está escribiendo a los hermanos, no a la ciudad toda de Roma, a los hermanos, ¿ah?, con el gobierno en funciones o con el gobierno que estamos por elegir. En primer lugar, ustedes y yo somos responsables delante de Dios porque, número uno, Dios es quien establece los gobiernos. Es Dios. A veces creemos que somos nosotros o fuerzas de aquí o de allá, pero es Dios. Es Dios. Leyendo de nuevo Romanos 1 y 2 dice, 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades que no provenga de Dios. No hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Verso 2, así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Claro, todo parece mentira y nos cuesta creerlo, pero si Dios lo dice, es verdad, Dios no miente. Todas las autoridades son puestas, constituidas por Dios. No hay gobierno si Dios no lo permite. Y Dios no hace mención a cierto tipo de gobierno, si es democrático o si es de este tipo o es del otro. No hace ninguna mención. Incluso no importa si llegó de manera legítima o ilegítima, pero está ahí. ¿Ah? Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, el César, el gobernador del imperio, ¿verdad?, es Nerón. Nerón fue el gobernador más sangriento en contra de los cristianos. Mataba a los cristianos para reírse. Era un circo para él. Y Pablo les está escribiendo esto. ¿Ah? Así que muchos de nosotros que tal vez hemos vivido, y yo he vivido, en países donde es un gobierno militar totalitario. Sale un general y entra otro general. ¿Ah? O en mi país, cuando hubo lo mismo, salió un general, entraba otro general, y un día le digo yo a un primo mío que era mayor del ejército, le digo, ¿y esto? Me dice, no te preocupes. Cuando este general se canse, tenemos como 20 coroneles esperando su turno. ¡Wow! Así era la cosa. A uno le cuesta creer que ese gobierno de ese país, X país, venga realmente de Dios. ¿Ah? Pero la respuesta es así. También ese gobierno fue instituido por Dios. Porque Dios va a venir a juzgarnos a nosotros como personas. Y cuando digo juzgarnos, todos vamos a estar un día frente a Dios, los creyentes frente a Jesucristo, en el bema, es el juicio de los creyentes.
y los no creyentes en el juicio final, pero también va a juzgar a las naciones. Y muchas de las naciones el día de hoy que tienen X o Y gobierno es porque están bajo juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Toda persona, dice, toda persona debe sujetarse. No hay excepción. No la hay. O sea, todo creyente debe someterse a las autoridades. Ahí estamos incluidos nosotros. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 21, dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y Daniel sirvió a varios reyes de los medos y los persas. Sirvió a varios. Pero si la autoridad te pide algo que no es congruente con lo que Dios manda, no estás obligado a obedecer. El mismo Daniel desestimó la orden del rey de que adoraran su estatua. Él dijo, no, yo no lo voy a hacer, y no lo hizo. Y que era prohibido adorar a otro Dios, pedirle algo a otro Dios. Y él desestimó eso, y por eso pudo haber sido, fue castigado. Pero no le importó, porque él puso primero a Dios. Pablo hizo uso de su derecho como ciudadano romano para impedir ser juzgado por los mismos judíos. Apelo a César, dijo. Apelo al César. Así que nosotros podemos levantar la voz. Número 2, los gobiernos, aunque no lo creamos, no lo veamos, dentro del plan general de Dios para la humanidad, los gobiernos tienen un propósito divino. Dios está ahí con sus ojos puestos. En el verso 3 de Romanos 13 dice, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Dios ha constituido los gobiernos para regular las acciones de la humanidad, de la población. Imagínense aquí si no hubiera un gobierno y cada quien queriendo hacer lo que quiere hacer. O en cualquier país. Y no está hablando de un gobierno en condiciones normales. Muchos son anormales. Pero no están de acuerdo con lo que Dios manda para infundir terror al que hace lo correcto. Se espera, y todos nosotros esperamos, que los gobiernos no apoyen la corrupción, no apoyen la maldad. Nos cuesta pensar que ciertas personas, abusadores y corruptos, sean servidores de Dios para mi bien, para tu bien. Cuesta. Estoy de acuerdo con eso. Pero no debemos olvidar, ustedes y yo vivimos en un mundo caído. Un mundo caído donde reina la maldad a causa del pecado. Ese es el mundo en que vivimos. Hay abuso de autoridad en las tres instituciones que Dios ha puesto. Hay abuso de autoridad en las familias, hay padres abusadores, hay madres abusadoras. En las iglesias hay líderes de iglesias que abusan de la congregación. Lamentablemente eso está ahí y es debido al pecado, es un mundo caído. El pastor, el jefe de familia es un pecador. Y con el gobierno civil es igual. De manera, podríamos decir, normal, la autoridad lleva la espada. Y le voy a decir, cuando habla de la espada era, dice, para castigar al malo, castigar la maldad. La espada simboliza la pena de muerte. Porque la espada no era para hacerle cosquilla a la gente o una heridita, era la pena de muerte. Los malos morían.
El que asesinaba tenía que morir. El que cometía ciertos delitos tenía que morir. Esa ley es antiguísima, la ley del talión. Y está en todas las escrituras, en toda la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús se fue más arriba. ¿Has oído hablar de ojo por ojo, diente por diente? Claro que sí. Todos habían escuchado hablar de eso. Pero yo les digo que va más allá todavía. Y entonces en este caso, ojo por ojo es vida por vida. Tú matas a alguien, tú te quitan la vida. Número 3, nuestro deber es sujetarnos, someternos a la autoridad. Es nuestro deber. Verso 5, ahí en Romanos dice, por lo cual es necesario que estén sujetos. Es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por razón de motivos de conciencia. Los cristianos demostramos nuestra responsabilidad cívica en la manera en que respondemos a las autoridades seculares. Cuando ustedes y yo las honramos, considerando que fueron puestas por Dios, cuando reconocemos que esas personas tienen autoridad sobre nosotros, porque Dios los puso ahí. También eso no impide que nosotros podamos responder cuando no actúan de manera correcta, como en el caso de Jesús, en Juan 18:23, que lo estaban golpeando y le preguntó, ¿por qué me golpeas? O cuando a Jesús le fueron a decir con respecto a Herodes te anda buscando para matarte. Y Jesús le dijo, díganle a ese zorro que yo estoy aquí, que venga cuando quiera. Eso está en Lucas 13:32. Todos nosotros somos mandados a levantar nuestra voz cuando esos líderes, ya sea el presidente, tu senador o tu diputado, apoyan agendas como la del aborto, agendas que son contrarias a las normas de Dios. El verso 6 nos manda a nosotros a pagar nuestros impuestos, incluso sin importar, sin estar pensando qué es lo que el gobierno hará con estos impuestos. El asunto es pagar los impuestos, no porque el gobierno haga buen uso de ellos, sino porque Dios nos manda a pagarlos. Hay cristianos que se excusan en Filipenses 3:20 para decir que no se van a sujetar a las autoridades terrenales, porque dicen en este verso 20 de Filipenses 3, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y eso es cierto, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y de ese cielo, dice Pablo aquí, nosotros también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, que va a volver por nosotros. Somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de un determinado país. En nuestro caso aquí, somos ciudadanos de República Dominicana. Así que nosotros le debemos obediencia a estas personas, principalmente al gobierno terrenal. En el verso 7 nos manda y dice, págale a todos lo que le debes. Al que tributo, págale tributo. Al que impuesto, págale el impuesto. Al que respeto, dale respeto. Al que honra, dale honra. Dios nos manda eso. Y en 1 Timoteo 2, lo que leíamos al principio, nos manda a orar, pero no orar así por encimita. Nos manda inclusive, dice, que nosotros debemos hacer súplicas. Nos exhorta a hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por los hombres que están en eminencia, por los reyes, por los presidentes, por los senadores, por los diputados, por los ministros. Mañana es día de elegir a las nuevas autoridades. ¿Ya sabes por quién vas a votar? Lo más seguro es que ya tengas escogido los candidatos, esas 3 personas, presidente, senador, diputado. Como pastor desde aquí, desde el púlpito, no te puedo decir, hey, votas por tal persona o no votes por tal persona. No puedo decirte eso. Tengo que respetar las leyes, no puedo tomar una posición. Pero si quieres mi opinión personal, estando allá afuera, yo te puedo decir, hey, yo considero a tal persona por esto y por esto y por esto. Lo que sí puedo decirte desde aquí
es las cosas que tú tienes que considerar al momento de votar. Por ejemplo, número 1, tienes que asegurarte que la persona por la que vas a votar sea un cristiano, una cristiana o un cristiano devoto, comprometido con Dios, comprometido con sus principios, no alguien que dice soy cristiano así por encimita. ¿Ah? Y número 2, si entre los candidatos no hay alguien que sea abiertamente, claramente cristiano, usted vota por aquella persona que exalta los valores de Dios. Porque hay personas, ¿verdad? Hay personas que aunque no son miembros de una iglesia, no han puesto su fe en Jesucristo, tienen valores morales. ¿Verdad? Por ejemplo, valores como no al aborto, el derecho a la vida, son pro vida. Busca a esa persona y vota por él. O aquellos que no están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Tú tienes que asegurarte que no votas por una persona que está empujando estas agendas. Personas que respetan la familia, tal y como Dios la ha instituido. Papá, mamá, los hijos, no metas a nadie más ahí. También que respetan la iglesia. Dios estableció la iglesia. Hay agendas que buscan que el gobierno en algún momento sea quien designe quién va a ser pastor aquí o quién va a ser pastor allá. Eso es totalmente contrario a lo que Dios tiene. Y otra de las cosas es con las drogas. Hey, si vas a votar por alguien que está corriendo con fondos del narcotráfico o que él mismo está metido en eso, o que anda buscando la legalización de las drogas, no votes por él. A mí me gusta la campaña de los cristianos que están en las redes, la campaña de cómo los cristianos dominicanos deben votar. Y dice, vota bien, vota por valores y no por colores. Y el reto es, al votar, decide, y esto es tuyo, solo tuyo. Al votar, decide si vas a honrar a Dios por encima de los hombres. Si vas a honrar a Dios antes que honrar a los hombres. Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias porque vivimos en un país democrático. Podemos ir a elegir a las siguientes autoridades por los próximos 4 años. Señor, yo te quiero pedir desde ya, Señor, por las personas que van a ser reemplazadas. Señor, que tú que vayan a su casa tranquilos, y los que van a tomar posesión de sus cargos, Padre, que decidan honrarte a ti, que decidan vivir conforme a tus principios. Y nosotros vamos a estar orando por ellos porque tú quieres que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres conozcan tu palabra, Señor. Que oremos por ellos para que vivamos plácidamente, en paz. Y solo tú puedes traer esa paz. Gracias, Dios, por lo que nos has dado, la libertad que nos has dado, y gracias por permitirnos incluso respetar, Señor, las leyes cuando nos manda a no reunirnos el día de elecciones. Por eso lo hacemos hoy, un día antes. Gracias, Dios, por eso. En el nombre de Jesús. Amén.